Bendiciones, hermanos, hermanas. Qué gusto me da poder saludarles nuevamente. Bienvenidos a Mujeres del Reino con Propósito una vez más. Estamos con la buena intención de poderles bendecir, de llegar hasta sus hogares nuevamente para poder trasladarles un mensaje que yo sé que será de mucha bendición. En esta oportunidad tengo a una invitada muy especial. Ya como ustedes saben, ¿verdad? Seguimos hablando acerca de los procesos de vida que cada hombre, que cada mujer de Dios experimentamos día con día. Y en esta oportunidad quisiera presentarles a Raiza. Dios te bendiga, yo creo que todos la conocen, ¿verdad? Está aquí en nuestra congregación y yo sé que Dios va a hablar a través de la vida de Raiza, ya que ella ha tenido tantos procesos de vida que sé que serán de mucha edificación el poder recibir los mensajes que Dios ha dado a través de su vida. Entonces, bienvenida Raiza, Mujeres del Reino con Propósito, te doy la bienvenida. Yo sé que Dios ha puesto una palabra muy especial en tu corazón para bendecir no solo a las mujeres del reino, sino también a la congregación en general y a todos aquellos que están conectados en esta hora. Puedes tomar el tiempo. Amén, pastora. Un gusto saludar. Buenas tardes, hermanas y hermanos que están ahí viéndonos en este momento. También gracias, pastora, por el privilegio y al Señor también por la oportunidad. Nosotros vamos a conversar hoy de uno de los muchos procesos que he tenido que atravesar y que han sido demasiado fuertes. Nosotros tenemos dos hijas, ¿verdad? Una de ellas, que es la más chiquitita, vamos a hablar de ella, ¿verdad? Que su nombre es Keila. Uno de sus significados es lo más alto que puede llegar Dios. Definitivamente, pastora, el nombre de Keila desde que fue elegido no fue en vano. El Señor desde ya nos había marcado que había un propósito por el cual ella había llegado a nuestra familia, y segundo, pues lo que el Señor iba a declarar para otras personas, ¿verdad? Bueno, les cuento, una vez Keila se puso enferma, ¿verdad? Eso de los 28 días de nacida, tuvimos que ingresarla al hospital. Al llegar pues al hospital, pues inmediatamente los doctores corrieron, ¿verdad? Para quitárnosla de los brazos y ingresar a sala de shock, porque pues la veía muy mal. En ese momento pues nosotros estábamos desconcertados porque ignorábamos muchas cosas, ¿verdad? Del momento, y posterior a eso nos dicen que va a tener que ser ingresada. A todo esto quiero mencionar de que eso fue el día 1, y ese día en la noche yo automáticamente perdí la voz, pero no fue por cansancio, no fue por llorar, fue por el impacto que ya estaba causando el proceso en mi vida. O sea, era demasiado doloroso y fuerte que mi voz lo reflejó. De la nada yo me quedé sin voz. Al siguiente día tenemos la oportunidad de amanecer ahí, ¿verdad? Vigilando y viendo la situación. De un momento a otro de nuevo vemos que toman a Keila y la ingresan otra vez a una sala de shock. En ese momento yo me levanto y le pregunto al médico qué está pasando, ¿verdad? Con mi hija, y él me dice, señora, espere. Y pues en ese momento yo me quedé ahí. A las 2 horas nos dejan verla, ¿verdad? En el momento de verla observamos que pues ella, su aspecto era muy fuerte, en el aspecto que estaba moradita. Ella incluso pues tenía empuñaditas sus manitas. La enfermera nos hizo la observación, ¿verdad? Y dijo, miren, ya vieron, sus manitas, está empuñada y no la abre. Y yo le intenté y no, y yo le digo, sí lo observé, y gracias, ¿verdad? Por el comentario. Posterior a eso llega el médico de turno y me dice, señora, su hija está demasiado delicada, tiene 4 medicamentos al corazón, 2 antibióticos, tiene protector gástrico, en fin. Si alguien pues ha visto, ¿verdad? Esas como camaritas, ¿verdad? Monitorcitos que les ponen, ella tenía alrededor de 12 de ellos. Entonces en ese momento el doctor nos dice, necesito que sepan que su hija está viviendo y está respirando ahorita porque está conectada a un ventilador mecánico y a todos estos medicamentos. De lo contrario, pues su hija no podría hacerlo. Entonces no les puedo dar buenas expectativas, solo pues esperemos evolución, pero no les prometo nada. Wow, o sea, en ese momento nosotros como padres caemos en cuenta y empezamos a comprender la magnitud de la situación que estábamos viviendo como padres, y que definitivamente esto cada vez
dolía más, ¿verdad? Porque desde el momento que la ingresamos era muy doloroso. Entonces, posterior a eso, yo veo de lejos un doctor. Este doctor era de la misma promoción que yo me gradué, más no de la misma carrera, pero yo le conocía. Lo abordé y cuando lo abordo le digo, mira, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí, pero no con mucha importancia. Entonces le digo, mira, fíjate que mi hija es la de aquella camita, no sé si tú pudieras apoyarme en verla o algo. Y pues sin mucha importancia y atención me dijo, sí, claro, yo la veo. Y pues bueno, me retiré, ¿verdad? Vamos a casa y llegando a casa tengo una hermana biológica que está en Cristo y pues ella me manda un audio y me dice, tengo una visión. El Señor me dio una visión y me dice claramente, el Señor me muestra de que la nena, la bebé, tiene empuñadas sus manos y es porque el dedo de Dios está en medio de sus manos. Entonces claramente ella se está aferrando a la vida. Pastora y hermanos que nos escuchan y nos ven, no sé si alguna vez ustedes han experimentado un dolor físico en su corazón. Déjenme decirles que ese día yo lo experimenté, porque no podía coincidir la idea de ver a mi hija sufrir tanto. O sea, era fuerte para mí. Posterior a eso, vemos al siguiente día, donde al ingresar yo veo que nuestra hija no está en la misma habitación ni en la cama. Entonces le pregunto a las enfermeras, disculpen, ¿dónde está Keila? Entonces me dicen, fue llevada al tercer nivel del área de intensivo, donde probablemente pues ella va a ser atendida mucho que mejor que donde estaba, porque ella estaba en la emergencia, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias. Y volteo a ver y está el doctor otra vez y solo me guiñó el ojo. Desconocida la causa, pero después en el proceso comprendí que esa noche, en esa madrugada, mejor dicho, él tenía dos opciones, subir a dos bebés, pero era por turnos y a Keila no le correspondía el turno, pero el Señor obró, el Señor obró desde el momento uno, hermanos, y eso lo quiero recalcar y lo quiero dejar bien en claro, de que el Señor nunca, a pesar de que el proceso fue tan doloroso y tan difícil, nunca dejó de estar bajo el control de todo. Porque en ese momento vimos cómo el Señor obró a través de la vida de esta persona y subió a Keila. Y yo digo, gloria a Dios. Miren, yo iba, después de que me enteré eso, yo le daba gracias a Dios, porque yo dije, wow, o sea, te manifestaste hasta ahí, en ese pequeño detalle para muchos, pero para mí fue todo en ese momento. Llegando, posterior a eso, Keila empezó a grabar en muchas cosas. Ella estuvo entubada alrededor de 14 días primeramente, y les puedo decir de que al principio de este proceso yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, yo te pido que me digas si en algo yo te estoy fallando, si en algo yo te estoy fallando, si en algo estoy haciendo mal, por favor házmelo saber para no volverlo a hacer. Y pues mi pastora, sin saber lo que yo hablaba con el Señor, posterior a eso, de verdad inmediato casi, me mandó un audio donde me decía, mija, tú tienes que comprender de que los procesos, las cosas malas no le pasan solo a las personas malas, sino también a las personas buenas que son hijos de Dios. Y hermanos, créanme que eso impactó mi vida de una manera sobrenatural. O sea, porque yo llorando en ese momento, preguntándole al Señor, y pastora me envía ese audio, yo dije, Señor, o sea que esta situación está bajo tu plan divino y perfecto. Entonces dije, bueno, gloria a Dios. Entonces yo tengo que vivir este proceso como el Señor desea. Y ahí todo cambió para mí. O sea, ya no vi la situación como tan desastrosa, aunque sí lo era, pero yo quería comprender mejor y que el Señor me llevara a lo que Él realmente me había llevado y cumplir eso. Y muchas veces en mi habitación yo le decía al Señor, yo creo que me uses, yo estoy aquí. Pero en una prédica decían, ¿verdad? A veces no sabemos la magnitud de la oración que estamos realizando, porque en este caso yo vi nuestro proceso en parte como lo que sucedió con Abraham, porque el Señor nos llevó ahí para poder
poner en sacrificio la salud de nuestra hija por un tiempo. Pero sirvió también porque, hermanos, en este proceso donde yo comprendí que era la hija de un Dios vivo, la hija de un Dios que sin duda alguna, no importaba el proceso que estaba atravesando mi familia, el Señor estaba bajo control y no lo iba a dejar de estar, pasara lo que pasara. Entonces, les digo esto porque en todo momento, después de ese momento en que pastora me dio ese audio y el Señor me hizo comprender algo más, yo les puedo decir que el gozo no faltó en ese proceso. Y ustedes van a decir, ¿y cómo es eso? O sea, bueno, en el Señor todo es posible, hermanos. Entonces, yo lo único que les puedo decir es de que el Señor trajo gozo sobre mi vida. E incluso muchas veces personas me miraban fuera de cuando era la visita y me decían, ¿cómo tú sonríes? ¿Cómo tú estás feliz? ¿Cómo tú estás alegre si tu hija está postrada? Y cierto, mi hija estaba postrada en una cama con su tez amarillo, con su estómago inmenso, pesando 3 libras, 2 libras, con oxígeno. Y ustedes dirán, ¿y cómo, verdad? Pero eso solo el Señor lo puede hacer, hermanos. Entonces, se los digo porque el Señor, uno de los muchos propósitos por el cual nos llevó ahí, fue porque nos dio la oportunidad de impartir su palabra, de instruir a muchas y varias madres que no sabían cómo orar en este momento, porque nosotros, primeramente con mi esposo, fuimos instruidos por medio de nuestros pastores cómo interceder, cómo declarar la palabra, cómo ministrar el alma y el espíritu de nuestra hija, a pesar de que estaba allá, muchos metros lejos de nosotros. Y miren, eso fue clave para nosotros, porque de eso mismo que recibimos fuimos a dar, porque muchas mamás estaban ahí llorando y sin saber qué hacer. Y a veces, créanme que yo estaba con mis audífonos puestos y escuchando pues alguna alabanza, y el Señor, yo estaba así concentrada, y de repente el Señor me decía, mira, y yo abría mis ojos y volteaba a ver, y de repente era alguien llorando porque definitivamente estaba doliendo en su corazón ese proceso. Y el Señor venía y aunque fuera también difícil para mí, el Señor me daba palabra para ella, y yo lo digo dándole gloria a Dios, porque no era yo, era el Señor en mí, definitivamente. Y así vimos impartir la palabra. El Señor hizo bastantes obras en varias madres. Otras recordaron el camino porque tal vez lo habían olvidado, ¿verdad? En ese proceso tan doloroso dijeron, no, pues el Señor no está aquí porque me está pasando esto. Entonces pasaron tantas cosas que vimos manifestando el poder del Señor en la vida de las mujeres ahí. Entonces yo le doy gloria a Dios a esto y se los hago mención, porque muchas veces, hermanos, no consideramos el hecho de que nuestro proceso, y en medio de nuestro proceso, el Señor va a bendecir a otros. Y aún pasando ese proceso, aún pasando ese momento que de verdad muchos, yo sé que terrenalmente quisieran salir corriendo y dejar todo tirado, porque hasta cierto punto es llegar con los médicos y que nunca te den una noticia buena, que solo te digan tu hija está empeorando. Nuestra hija aproximadamente tomó de laboratorios, no les podría decir cuántos fueron, porque cada 2 días le daban nuevos laboratorios. ¿Por qué? Porque querían encontrar la causa por el cual ella tenía su hígado del tamaño de su abdomen, o sea, son 12 centímetros más grande de lo normal. Wow. Entonces, definitivamente, cuando estuvimos viendo eso, nunca hubieron esperanzas de vida. Aproximadamente nuestra hija pasó 3 tomografías, tuvo una biopsia de hígado donde fue intervenida quirúrgicamente para poder sacar una muestra de su hígado, donde nos dijeron incluso, miren, hay una probabilidad que su hija muera porque puede desangrarse y pues no podemos hacer nada. Créannos que nunca hubo una buena noticia. Yo veía a muchas mamás bendecidas en el aspecto de que ya se iban y yo me quedaba. ¿Y quieren saber algo? Yo me quedé de último. Wow. Pero el Señor, miren, yo me sentía tan bendecida, no saben qué alegría sentía en mi corazón, saber que seguía ahí, porque el Señor tenía un propósito. Y yo tenía que entender que era mi propósito y el de otros. No tenía que ser envidiosa,
¿verdad? Tenía que dejar mi yo, mi Raiza yo, y decir, Señor, yo aquí estoy, heme aquí, y sea lo que sea, aquí voy a estar. Y el Señor incluso en algún momento me habló a través también de mi pastora, y pues me hizo ver, ¿verdad?, que yo estaba cuidando de sus pequeños como que fueran míos. Es impactante, de verdad, Raiza, perdón que te interrumpa, una pausa con esto. Realmente llegar a analizar con nuestro razonamiento humano es demasiado difícil de poder asimilar, de poder comprender. Uno puede escuchar un testimonio y uno dice, wow, qué impactante, ¿verdad? Pero realmente el que lo ha vivido y las personas que han sido testigos, ¿verdad? En este caso hemos sido testigos en cierta manera de lo que te ha tocado vivir juntamente con tu esposo. Y me impresiona tantas cosas de todo esto, y la gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo maravilloso, que podamos sacar lo más lindo que el Señor hace en medio de estos procesos, como un proceso que para nosotros los hijos de Él parece como que todo está destruido, está para muerte realmente, sin esperanza, o sea, y ver cómo Dios se glorifica en medio de todo esto. Pero claro, es un proceso, y en el proceso nos es difícil poder escuchar la voz de Dios, nos es difícil poder ver con los ojos que Dios ve las circunstancias. A mí me impacta en lo personal, Raiza, porque eres tan joven, relativamente tu matrimonio es joven, ¿verdad? Tu niña más grande, ¿qué edad tiene? 5 voy a cumplir 5 este añitos, año, y nuestro imagínate. matrimonio 9 años este año. Imagínate, son un matrimonio joven, y cómo Dios se ha glorificado en ustedes con Dani. ¿Por qué razón? Porque lo más difícil cuando uno está en ese dolor, en ese sufrimiento, independientemente del proceso que le toque a cada cual, somos tan egoístas, porque pensamos solo en nosotros mismos, y decimos, es que no hay dolor más grande que el que Dios me ha dado a mí. Y su palabra dice que Él no nos da cargas que nosotros no podamos soportar. O sea, hay como que estándares, medidas de procesos según la capacidad que el Espíritu nos da a cada uno, ¿verdad? Entonces es como, tú vas a entrar por esta puerta, tú no, tú vas a entrar por esta otra, según lo que tu espíritu, ¿verdad? En lo que tu espíritu fue depositado. Entonces, entre tantas cosas que me impacta a mí, es como tú tuviste la fortaleza, porque no tuviste... hablemos claramente, no tuviste el apoyo de un padre, de una madre naturalmente, ¿verdad? Por diversas razones que ya en tu tiempo lo vas a expresar. No nos tuviste a nosotros todo el tiempo ahí encima, tu esposo trabajando. O sea, literalmente estabas sola, en un desierto, sola con la esperanza únicamente puesta en el Señor, en el Dios vivo, y con tus ojos naturales estar viendo día con día el proceso, la involución que te hacían ver de tu hija, y que por ratitos te daba alegría y por otros ratotes era la desesperanza. Entonces, ¿cómo manejabas eso? Realmente yo sé que fue Dios, pero ¿cómo mantenías tú un equilibrio, si se puede decir de esta manera? Porque siento que en cada desierto que nosotros pasamos es como que la anestesia divina de su Espíritu Santo está con nosotros, como bien dice su palabra, ¿verdad? Él es nuestro consolador. Amén. En esos momentos donde te dan ganas de gritar, de salir corriendo, llorando, y también cuestionarle a Dios el porqué de las cosas, porque lo que hablábamos al principio, cuando Dios lo pasa en procesos, inmediatamente lo relacionamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué cosas están mal? O estoy en pecado, ¿verdad? Y ciertamente los procesos son para purificarnos, amén, para limpiarnos, para sacar lo que nos sirve, pero a veces los hijos de Dios justos, sin que estén en un pecado visible o palpable, como le podamos llamar, es necesario el proceso para alcanzar una perfección. Los procesos son necesarios sí o sí, con pecado o sin pecado, son necesarios. Entonces es impactante para mí ver cómo no perdiste la fe, no perdiste la esperanza en esos momentos cruciales donde todo apuntaba legalmente a que no había una solución. Aún los médicos no daban esperanza de que algo tan maravilloso Dios pudiera hacer, ¿verdad? Sí, amén. La verdad que sí, pastora, y como usted dice, definitivamente tenía que encontrar un equilibrio en todo esto. Y yo les puedo decir que el equilibrio que yo tenía era el amor tan inmenso que yo le tenía al Señor. O sea, eso me asustó. Ahí está la clave.
el amor, porque como usted dice, ¿verdad? Tal vez terrenalmente no tuve un padre, pero y era huérfana en eso, pero a los 13 años yo lo conocí y ahí dejé de ser huérfana. Exacto. Yo lo reconocí y cuando lo encontré, yo dije, Señor, tú sabías que existías. Y ese momento para mí fue lo que mejor me hubiera pasado. No fue, a esos 13 años no fue todo lo que tenía materialmente, lo que mi mamá me daba, sino fue eso, conocerlo a él. Wow, eso fue. Qué lindo, qué hermoso, la verdad qué hermoso poder tener un encuentro con nuestro Padre, porque eso fue lo que tuviste, un encuentro con tu verdadero Padre, y experimentar el amor de Dios a esa dimensión donde tú sabes que venga lo que venga y pase lo que pase, absolutamente nada, que se cumpla la palabra, ¿verdad? Que nada te va a separar de su amor. Eso es impresionante, mija, porque realmente se necesita una fortaleza y una fe ciega totalmente para creer, porque muchas veces decimos, ¿verdad? Y está escrito también que nuestra fe debe de crecer a la medida que nosotros recibamos la palabra del Señor, pero muchas veces escucha uno palabra, pero si uno no tiene el amor en el lugar correcto, que es en nuestro Padre Celestial, no nos funciona. Por eso debe de haber un equilibrio, el amor de Dios y el poder conocer de ese Dios que se te presentó como un Padre, ¿me explico? Entonces eso te dio un carácter, te dio la capacidad de mantenerte firme en medio de la prueba, en medio del proceso, siendo sustentada día con día de su espíritu, ¿verdad? Porque eso era lo que a mí me impactaba también, que yo le comentaba a Pastor y yo decía, admiro la fortaleza que Dios puso en medio de tu proceso, porque nosotros fuimos testigos de eso, que tú le hablabas a la gente del hospital, que tú no estabas, tú con tu angustia, con tu preocupación de tu bebé, y todavía tenías el amor de Dios en tu vida para poder dar ese amor a otros y hablarles de ese Dios tan maravilloso que se te había presentado a ti primero como un padre, y decir, hay esperanza, aún viendo que tu hija no tenía mayores resultados. Y así como tú lo empezaste a decir, ¿verdad? Fueron probados a la manera de un Abraham, que les pidió el Señor lo que más amaban, parte de lo que más amaban, que eran sus hijas. Y en este caso, Keila trajo un proceso y un propósito en esta vida, ¿verdad? Porque a pesar de ser tan bebé, tan pequeña, su espíritu manifestaba una gran fortaleza, ¿verdad? Entonces, maravilloso. Extraordinario mencionar eso, pastora, porque en esos 90 días yo nunca lloré enfrente de ella. Miren, yo le decía, hijita linda, vas a estar bien, el Señor está acá. Y llevaba mi Biblia, le leía la palabra en los pocos momentos que tenía, porque eran 2 horas al día, hermanas. O sea, créanme que eso era complicado comprenderlo, ¿verdad? Pero lo vivíamos y ciertamente, como les digo, ¿verdad? Y como pastora lo está diciendo, déjenme decirles de que quiero decirles pues, este versículo, ¿verdad? Isaías 49:23, los reyes te adorarán como hijo y sus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti rostro en tierra y lamerán el polvo de tus pies. Y esto es muy importante. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedará avergonzado los que en mí confían. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. La verdad que, hermanos, a mí este versículo me impactó. E incluso yo tenía una portada de mi teléfono, ¿verdad? Esa era mi portada en ese proceso. Una imagen donde estaba una chica viendo hacia el cielo y decía, los que confían en el Señor no serán avergonzados. Y muchas veces cuando yo necesitaba saberlo, solo veía mi teléfono y me decía, amén, y seguía. Posterior a esto, como decía mi amada pastora, definitivamente, hermanos, alrededor de 2 intensivos, 14 días, 7 días, 2 neumonías bacterianas, 45 días sin dejar el oxígeno, 4 transfusiones de sangre, 3 tamizajes neonatales, una biopsia de hígado, una de huesos, 3 tomografías, 2 angiogramas y 90 días con anemia. Definitivamente, yo les quiero decir esto, hermanas, hay un versículo que
yo le contaba y le compartía a mi pastora que yo lo conocí cuando por primera vez fui a una escuelita bíblica. Entonces estaba súper chiquitita, tal vez tenía como 9 años. Y es Romanos 8:28. Y ahora es mi versículo favorito de toda la vida porque me ha fortalecido demasiado el Señor por medio de él. Y dice esta versión: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y quiero remarcarles este pedazo que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Si nosotros realmente amamos al Señor, hermanas y hermanos, déjenme decirles que, como nuestro pastor ha dicho aquí en el altar, no, las cosas no son malas. Todas las cosas de por sí son buenas porque nos van a edificar, nos van a enseñar. Y con esto yo les digo y les comparto, pastora, a mí mi proceso, hoy en día yo le puedo decir esto y se lo digo con toda solvencia, de que me era necesario. Y aprendí de eso porque posterior a ese proceso tuve que vivir más procesos, y uno de ellos fue la partida de mi mamá, que incluso fue hace casi un año, ¿verdad? Y fue un proceso demasiado doloroso porque vi a mi mamá en la misma condición que vi a mi hija, y la fortaleza que el Señor me regaló fue la misma y aún más. Y también tuve la oportunidad y el privilegio, porque yo así lo digo, y le doy la gloria a Dios, de que ella lo haya aceptado, que era una oración que con mi líder en ese entonces hacíamos desde los 13 años que yo lo conocí. Yo decía: Señor, yo quiero que mi mamá te conozca. Mira, y yo le decía, cuando supe que ella estaba enferma, que fueron 8 años atrás, yo le decía: Señor, yo te pido solo una cosa, y espero no pedirte mucho, que el Señor que mi mamá te conozca. Y ese día, Señor, mira, si te la quieres llevar, llévatela. Porque yo la amaba tanto que yo sabía que el regalo más grande en la vida que ella podía recibir era aceptarlo a él. ¿Y saben qué? Les doy una buena noticia: lo aceptó. Lo aceptó, Dios. Y gloria a Dios. Miren, de verdad yo se los digo con un gran gozo en mi corazón. Y aunque me hace falta porque es mi mamá, estoy muy alegre y muy complacida y muy agradecida con el Señor por eso que hizo. Qué gran privilegio te dio el Señor realmente. Sí. De poder, ahí sí que entregarle ese regalo tan maravilloso de la salvación eterna, ¿verdad? Sí. Ahí sí que todos los procesos que Dios te permitió vivir para prepararte siempre para algo mayor. Y es aquí donde nos damos cuenta realmente que tenemos un Dios de milagros, un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible, porque muchas veces nos pudiéramos enojar con Dios. De decir: ¿por qué te llevaste a ese ser que yo amo? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Pero los propósitos de Dios son mucho más grandes que lo que nuestra mente humana puede captar, porque de nada hubiese servido que tu mami lo hubiera dejado más tiempo si en realidad su corazón se hubiera cerrado al Señor, ¿verdad? Pero Él sabía el momento exacto, el tiempo justo donde ella iba a tener su corazón abierto a esa salvación eterna. Y fue ahí donde Dios aprovechó y dijo: bueno, ya recibiste la salvación eterna, este es el tiempo donde yo te llevo. Y te da ese privilegio a ti, y no solo ese privilegio, sino también pasar un cierto sufrimiento previo a esto, similar al que tuviste que vivir con Keila, con tu bebé. Entonces, impresionante realmente, hermanos, hermanas amadas, el poder darnos cuenta de que Dios siempre tiene propósitos perfectos en nuestra vida, y que a veces nos cuestionamos tanto de lo que nos ocurre a nosotros, pero no somos conscientes del amor de Dios tan grande que quiere que abarque todo nuestro alrededor. Que no seamos egoístas en pensar solo en nuestro dolor, nuestro sufrimiento, sino que empezar en que otros están atravesando cosas similares o peores a la nuestra. Por eso bien dice el libro de Eclesiastés: es mucho mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Y cuando hablamos del luto, no hablamos solamente de muerte literal, sino que del sufrimiento, de las lágrimas que muchas familias atraviesan
por diferentes pruebas que están atravesando. Entonces, el consuelo para nosotros los hijos de Dios es saber ese Dios tan maravilloso que tenemos, que es nuestro Padre, el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Por eso estamos aperturando un tiempo glorioso, un tiempo de milagros que Dios nos ha estado hablando a esta casa, un tiempo de milagros que se han estado desatando en los ambientes, creando atmósferas espirituales, y que ya hemos visto el poder de Dios manifestarse. Raiza, esto es parte de ello, porque recuerdo que con Keila el Señor me regalaba, ¿verdad?, en ese tiempo un sueño que a grandes rasgos el Señor me la mostró ya grande, ¿verdad? Y tú me preguntabas que qué significaba realmente ese sueño, si era una perfección alcanzada en el cielo con Keila o era una perfección terrenal, y la vi grande. Entonces yo tenía la convicción en mi corazón, en mi espíritu, de que Keila no se la iba a llevar el Señor, sino que Dios la estaba perfeccionando a pesar de ser una bebé. Es que eso es lo maravilloso, hermanos, de a veces pensar que Dios solo trabaja con los adultos. Muchas veces trabaja con nuestros bebés, con nuestros hijos a temprana edad. ¿Por qué? Porque el espíritu que fue depositado en nuestros hijos es grande, es maravilloso para Dios, y en Él no se pierde nunca nada. Por eso, hermanos amados, este es un tiempo donde nosotros podemos recobrar nuestra fe, podemos levantarnos en el nombre de Jesús de ese lugar donde hemos estado tal vez cayendo en desánimo, en depresión. Tal vez nos hemos enojado o cargado por los procesos que nos ha tocado vivir, nos hemos amargado quizá, pero al escuchar estos testimonios que llevan el fundamento principal, que es la presencia y la palabra de Dios, nos levanta el ánimo y nos hace recordar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre y las maravillas que Él hizo, que Él ha hecho y seguirá haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces es un mensaje de esperanza para todos ustedes, amados. Es un mensaje de fortaleza, de que Dios nunca te va a poner a lidiar con una situación que tú no puedas lidiar. Él ahí donde tú estás, en ese proceso de soledad, en esa situación tal vez material, económica, afectando tu salud, Dios está trabajando dentro de ti aunque tú no lo veas. Dios te está haciendo más fuerte, Dios está acrecentando tu fe y te está haciendo que te acerques a Dios para poder reconocerlo en todos tus caminos, sabiendo de que Dios nunca te va a dejar avergonzado. Entonces, Raiza, no sé si quieres agregar algo más. Sí, solamente quisiera agregar algo más que fue bastante importante en el proceso, porque les digo, este proceso fue demasiado largo, pero lo resumimos el día de hoy. Pero vamos a agregar algo más que ustedes van a decir, no solo, y todavía le vamos a agregar más. Sí, es así nos tocó. Y pues en parte de este proceso, antes de que terminara el 2019, pastora, pues como ustedes estaban enterados, ¿verdad? En algún momento nosotros venimos aquí a la iglesia y un hermano, ¿verdad?, de la congregación, el Señor le dio una palabra para nosotros, ¿verdad? Y nos decía que lo que Él iba a hacer, lo iba a hacer, o sea, que Él iba a obrar, pero que lo único que nos pedía era que no calláramos. Y eso hoy, por eso estoy aquí, porque yo a donde voy, a donde quiera que voy, hay gente que solo me dice, mira, y esta nena les costó, ¿verdad? Y yo les digo, sí. Y trato de contarles un pedacito, porque para mí es un privilegio y un honor que el Señor nos haya elegido como familia para vivir este proceso. Y lo agradecemos por eso. Posterior a eso, en el momento en que Keila vuelve por segunda vez a la sala de shock, porque vuelve a empeorar, ¿verdad?, por la segunda neumonía. Eso fue un 23 de diciembre. Bueno, el Señor volvió a obrar, ¿verdad? No había espacio en el intensivo. Nuestros pastores, nuestros hermanos de intercesión, que el Señor los bendiga, y junto con mi esposo estuvimos clamando y se abrió un lugar, miren, y el Señor una vez más mostrándonos su favor y que seguía obrando y estando bajo control. Ok, posterior a eso, en esa misma semana nosotros venimos a la congregación. Yo en la mañana yo ya había sentido un poquito así como que en mi espíritu y cuando nos levantamos a orar en la madrugada, como que ya iba sintiendo esa inquietud de que esta situación ya iba empeorando y que, como usted decía, pastora, como que no había esperanza. O sea, en mi espíritu yo dije, peor si va a pasar lo que no quisiéramos, ¿verdad? Más sin embargo, cuando entramos, pastor nos ve y nos llama, ¿verdad? Y yo cuando vi eso,
Y pastor ese mismo día me contó su sueño también en el día. Entonces cuando pastor me dice eso, yo le dije a Dani, no puede ser. Así, eso se le dije a mi esposo, no puede ser. Y cuando pastor me dice, miren, les tengo una palabra, ¿verdad? Que el Señor le habló a mi esposa. Y nos dice, el Señor les está pidiendo que entreguen a Keila. Miren ustedes, yo nunca había vivido eso, era primera vez. Y cuando nuestro pastor nos dice eso, miren, yo lo único que hice fue mover mi cabeza, no porque no lo iba a hacer o porque me estaba negando a la idea de hacerlo, sino que porque en mi mente como ser humano, ¿sí? Yo decía, no puede ser que a mí me esté pasando esto. O sea, yo lo creía imposible que Raiza iba a vivir eso. Entonces, más sin embargo, en ese mismo momento, como dice pastora, la esencia y la importancia de la presencia del Señor en el proceso, en ese mismo momento vino a mi mente, pero tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente aunque duela. Y entonces yo le dije a mi esposo, mira, cuando tú ya estés listo, lo hacemos. Pero tú ya estás lista, sí, ya estoy lista porque tengo que ser obediente. Y fue doloroso desprenderme así tan, ustedes van a decir, qué déspota. No para nada. Saben, lo que sucede es de que yo ya había comprendido que el Señor había creado a Keila desde la preexistencia y que su padre en realidad desde un principio era él, y que a nosotros nos la había prestado y que nosotros teníamos que hacer un labor extraordinario con ellos en el aspecto de cuidarla, guiarla. Pero ahí sí que si el jefe decía, mira, vamos, tenía que respetar, ¿verdad? Y tenía que obedecer. Entonces, y además de todo eso, viendo la circunstancia, yo sabía que era mejor que estuviera en sus manos que en la nuestra. Es que eso es impactante, repito, hermanos. O sea, el despojo y el poder reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, decir, estará mejor en tus manos, porque a veces somos muy egoístas, queremos tener a los seres que amamos cerca de nosotros siempre pensando que en nuestras manos estarían mejor, y no es así. Desconocemos realmente la totalidad de los planes perfectos de Dios. Por eso bien dice su palabra, ¿verdad? Que nuestros caminos no son sus caminos, porque son mucho más altos que los cielos. Entonces es impresionante todo esto, Raiza, y veo una fe inquebrantable, realmente una fe inquebrantable, y es en este segmento, amados hermanos, son pequeños minutos, media hora, 40 minutos que compartimos y llegamos hasta sus hogares, anhelando en nuestros corazones, ¿verdad? Porque yo sé que es el mismo sentir que Dios ha puesto en nosotros, de que ustedes puedan recibir un milagro, de que ustedes puedan acercarse más al Señor, que puedan acrecentar su fe y ver esos milagros, sanidades y prodigios que Dios sigue haciendo en este tiempo. Y quiero leerles lo que tú decías en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y esto es lo que me impresiona, porque dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo. Entonces, ¿para qué son los procesos? Entre otras cosas, para perfeccionarnos, alcanzar el nivel y la altura del varón perfecto como es Jesucristo. Pero ¿qué nivel realmente es lo que nosotros podemos alcanzar? Lo veo en tu vida, cómo Dios trabajó eso de ir perfeccionando tu espíritu, tu alma, alineándolos a una sola vez, para que no solamente tuvieras el cuidado de tu hija, sino también tuvieras el cuidado de los pequeños del Señor. O sea, ahí se ve el trabajo tan hermoso de Dios perfeccionando a su Hijo Jesucristo en un vaso, en este caso en tu vida, trabajándote y poniéndote el amor, la misericordia, la pasión por las almas, el buscar el bien de otros antes que el buscar primero tu bien y el de tu hija, ¿verdad? Entonces, qué lindo es poder descubrir esto, hermanos, y poder ver plasmado este texto que a los que Él conoció también predestinó para que fuesen hechos a la imagen del Hijo. Y lo que anhelamos nosotros, amados, es que el Hijo sea formado en nosotros. El poder nosotros también ser misericordiosos, el poder ser
como Jesús estuvo aquí en la tierra, que Él no se enfocaba en Él mismo, solo tenía su comunión con su Padre y miraba la necesidad tan grande de los pueblos, las multitudes, aquellos hombres y mujeres que necesitaban de un milagro, de una palabra de esperanza, y Él no se rehusaba, sino que Él simplemente con tanto amor, el amor que su Padre había depositado en Él, miraba a los demás. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta a todos como iglesia. Nos cuesta tanto ver el amor de Dios porque no estamos cerca de Dios, nos alejamos de Dios. Entonces cualquiera que se aleja de Dios no va a tener ese amor para otros, siempre va a decir en su humanidad y en su carnalidad: no, él no necesita, no, ella tampoco, porque tal vez lo ven por fuera de una imagen, pero no saben exacto lo que están padeciendo, porque a ti te miraban como una jovencita. Ay, ella no tiene problemas, ella está felizmente casada, tiene una nena pequeñita, ¿verdad? Y otra que acaba de nacer. Pero nadie sabía realmente lo que Dios estaba trabajando dentro de ti, que estaba haciendo de ti una guerrera, una mujer llena de fe, que esa fe tan fuerte y tan poderosa que se manifestaba en tu espíritu era a raíz de una debilidad no solo física, sino también de tu alma, porque tu alma literalmente estaba muriendo, tu alma estaba siendo desgarrada en medio de tanto dolor. Realmente nosotros los humanos no alcanzamos a medir el dolor que nos toca atravesar por momentos de nuestra vida, pero ese dolor es lo que trae transformación en Cristo Jesús. Entonces, amados, en esta oportunidad lo vamos a dejar acá, ¿verdad? Y te voy a hacer el tiempo para que cierres con lo que te falta testificar y nos bendigas también con una oración, Raiza, para todos aquellos que también han perdido la fe y la esperanza. Amén. Gracias, pastora. Pues sí, yo quiero cerrar ya finalizando esto, hermanas y hermanas, recordándoles que no importa la circunstancia que estén atravesando, no importa qué órgano esté fallando, porque puede ser el corazón, puede ser los pulmones, puede ser un hígado o los riñones, pero no importa nada de eso, porque hoy yo vengo a decirles con toda solvencia que a nosotros como familia el Señor nos regaló un hígado nuevo, una hija nueva. El Señor perfeccionó en el espíritu a Keila y también físicamente, y hoy no tenemos una hija enferma, no tenemos una hija a la que fue decretada que iba a morir a los 3, 5 años. Tenemos una hija que tiene el Espíritu de Dios. Tenemos una hija que, aparte de ser la hija de un Dios vivo, tenemos una hija que el Señor restauró, sanó por completo. Aleluya. Así que para la gloria y honra del Señor, los milagros existen. Amén. No se los estoy contando porque alguien me los contó, se los estoy contando porque yo lo viví. Entonces yo hoy vengo a animar a cada uno de ustedes, hermanas, hermanos, que en su debilidad consideran que no son fuertes. Pero yo les digo algo, yo tampoco lo soy. Lo soy, si sin Cristo no lo soy, pero con Cristo lo soy. Entonces yo hoy los vengo a exhortar de que busquemos, ahí sí que a la manera de lo más posible, hermanos, dejemos la pereza, dejemos el acomodamiento, dejemos el yo, dejemos de ser yo. Pensemos en aquel que está a la par mía y en esa sonrisa que esa persona necesita para hoy poder decir: Cristo vive y Cristo me va a libertar. Aleluya. Por favor, hermanos, se los pido de todo corazón, porque hay muchos allá afuera que lo necesitan y no lo vemos, porque seguimos afanados en ver a nosotros y a nuestra circunstancia que nos rodea, que no siempre va a ser fácil, siempre va a ser difícil, pero déjenlo eso a un lado, porque eso, si ustedes le sirven al Señor, eso el Señor se va a encargar. Ustedes hagan lo que les corresponde a lo que nos mandaron a la tierra. Amén. ¿Qué fue? Llevar el evangelio. Así es. Así que gracias por el privilegio, pastora, y pues vamos a orar. A ti, Raiza, Dios te bendiga, que Dios bendiga tu matrimonio, a esas dos preciosas niñas. Ustedes, los que no conocen a las hijas de Dani y Raiza, son unas muñecas hermosas. Ahí sí que son hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, son unas princesas de Dios. No solamente son hermosas por fuera, sino el espíritu que Dios puso en ellas y el proceso que ambas han tenido que vivir, porque también su hermanita estuvo al lado, ¿verdad? Padeciendo también ahí, cuidando de su hermanita, pero bendito Dios y gloria sea a Él,
que si ustedes la logran ver están hermosas. Keila, no se diga, nunca se ve en su rostro que haya tenido que vivir lo que vivió, pero esa es la mano poderosa de Dios moviéndose a favor de los suyos. Entonces vamos a pedirles que nos acompañen, vamos a orar en el nombre de Jesús, dándole primero gracias a Dios por este milagro tan maravilloso y los que seguirá haciendo con cada uno de ustedes. Amén. Cerramos nuestros ojos. Papito lindo que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este día, Padre. Hoy venimos dándote gracias primeramente, Padre, porque hemos visto tu mano poderosa sobre nuestra familia, Señor, manifestada, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, con un milagro creativo. Papito lindo, te damos la gloria y la honra, Señor, en todo momento, y te agradecemos por ese honor y ese privilegio tan hermoso que nos has dado como familia. También, papito lindo, te vengo pidiendo por aquellos hermanos, Señor, y por aquellas hermanas que hoy están ahí, Padre, sin esperanza, Señor, sin creer, Señor, que tú tienes el poder de hacerlo una vez más. Y hoy, Señor, te pedimos, Señor, que hoy, Señor, puedan ministrar sus vidas, Señor, y que puedan comprender que no es con sus fuerzas, no es con su entendimiento, es con tu poder y tu espíritu, Señor, que tú lo vas a hacer. Así que hoy, en el nombre de Cristo Jesús, papito lindo, mandamos una palabra de bendición a todos aquellos que nos están viendo en vivo, Señor, y que lo van a ver en otro momento, Señor. Y te damos, Señor, las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que eres un Dios bueno, Señor, eres un Dios misericordioso, Señor, y que no hay despropósitos en ti, Señor. Gracias, papito lindo, por bendecir nuestras vidas de esa manera, Señor, y por amarnos tanto. Te amamos, papito lindo, y te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre del Padre. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, hija, por bendecirnos con tan hermosa palabra y testimonio y exhortar a nuestros hermanos. Asimismo, hermanos amados y hermanas del reino, mujeres del reino con propósito, nos vemos hasta una próxima. Que el Señor les bendiga abundantemente y esperen su milagro, porque este es un tiempo de milagros. Dios les bendiga.